Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar un ejercicio de intervalos de confianza para un conjunto de datos. Listo, entonces el ejercicio dice el tiempo en minutos que tardaron operarios para familiarizarse con el manejo de una máquina moderna adquirida por la empresa fue, y acá nos dan el conjunto de datos. Listo, suponga que los tiempos se distribuyen normalmente. Hallar las estimaciones puntuales para esta información. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las estimaciones puntuales son aquellas medidas como el promedio, la varianza y la desviación estándar, entre otras, que vamos a calcular de esa muestra. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer acá en R es crear nuestro vector o nuestro conjunto de datos, pero pues acá lo vamos a tomar de una forma de vector. Entonces escribimos el nombre de la variable pues va a ser tiempo, ponemos igual y colocamos la letra C. Esa letra C es el comando que entiende que todo el conjunto que vamos a escribir ahorita va a ser un vector o lo podemos tratar como un vector. Listo, entonces abrimos paréntesis y vamos a copiar y a pegar los datos que nos ha dado el ejercicio. Entonces acá, estos números que aparecen en verde, pues borramos este numeral. El numeral lo que hace es que el programa no corra esa información que se escribe. ¿Listo? Por eso el enunciado le puse un numeral antes. Listo, entonces acá verificamos que esté todo, que esté cerrado también con el paréntesis. Listo, entonces efectivamente está. Y llamamos a nuestra variable tiempo. Entonces acá corremos en este botón que dice run, oprimimos y acá abajo efectivamente nos ha dado el orden de nuestro conjunto. O sea, quiere decir que lo leyó. ¿Por qué tenemos que ser tan cuidadosos? Porque una coma, un punto o algo mal puesto, pues puede alterar los resultados o puede que no corra el programa, los comandos que nosotros introducimos. Entonces ahora pues vamos a ver el tamaño de nuestra muestra. Entonces escribimos n, que es normalmente como se denota en estadística, y con este comando, ¿sí? Él es el encargado de decir cuántos elementos hay en ese vector. Entonces, ¿cómo se llama nuestro vector? Se llama tiempo. Tenemos que ser muy cuidadosos de que si tiempo lo escribimos con T mayúscula a la hora acá de hacer los cálculos, de poner el nombre de la variable dentro del paréntesis, pues también vaya tal cual como lo escribimos. Y pues vamos a ir corriendo. Acá nos arroja que el tamaño de ese vector, o sea, el tamaño de esa muestra es de 25. Listo. Ahora sí, vamos a empezar a calcular las estimaciones puntuales. Entonces vamos a empezar con el promedio. Para el promedio vamos a utilizar este comando min, ¿sí? Él es el determinado a calcular el promedio y nuevamente escribimos el nombre de nuestra variable, tiempo. Y acá llamamos y corremos. Entonces acá otra vez en run y nos dice que el promedio es de 3.832. Listo, ahora ¿qué otra vamos a calcular? Pues podemos calcular la varianza. El comando va a ser var, ¿sí? Y acá adentro nuevamente escribimos nuestra variable y llamamos y corremos y nos dicen que la varianza es de 0.7539. También podemos hallar la desviación, ¿sí? La desviación estándar, y esa va a ser con el comando sd. Abrimos paréntesis, colocamos el nombre de nuestra variable y acá llamamos
Listo. Acá llamamos al estimador y acá nos aparece el 0,86. Recuerden que cuando nosotros tenemos la varianza, le podemos sacar la raíz cuadrada y eso nos da el valor de la desviación. ¿Listo? O al contrario, si tenemos el valor de la desviación, podemos elevarla al cuadrado y nos va a dar el valor de la varianza. ¿Listo? Una vez hemos calculado, acá nos dicen, estos estimadores nos piden que hallemos un intervalo de confianza para el 95 con el 95% de confianza. Entonces, no podemos olvidar que en este caso, acá voy a escribir n es menor a 30 y que la desviación o la varianza poblacional son desconocidos. Entonces, eso lo que indica es que vamos a utilizar una t-student. ¿Listo? Una t-student. Entonces, nosotros acá lo que vamos, bueno, el punto nos dice que es con una confianza del 95%. Eso quiere decir que el valor de la significancia, o sea, el alfa, va a ser del complemento para llegar al 100%. O sea que si tenemos el 95%, el complemento para llegar a 100 va a ser del 5%, pero no vamos a escribir acá en términos de porcentajes, sino su equivalente en términos pues de números decimales. Entonces tenemos 0,05 que sería el alfa. Y ahora vamos a calcular el cuantil, ¿sí? Este cuantil, como vamos a trabajar con una t-student, vamos a colocar el comando qt. Como lo que estamos haciendo es un intervalo de confianza tiene un límite inferior y tiene un límite superior, lo que indica que el error se va a dividir en dos, o sea, el alfa se va a dividir en dos, tanto para el límite inferior como para el límite superior. Entonces acá escribo alfa dividido entre 2. Acá arriba, en esta ficha nos aparece que después va el de f, que esos son los grados de libertad. Significa que a n, o sea, al tamaño de nuestra muestra, le vamos a restar 1. Y por último, escribimos lower.tile y eso va a ser igual a falso. A false. Listo. Y llamamos a nuestro cuantil y corremos. Y nos dice que ese cuantil tiene un valor de 2,06. Listo, entonces tenemos ahí y ahora lo que vamos a hacer es calcular el límite inferior de mi intervalo. Entonces escribo límite inferior va a ser igual. Entonces, según la fórmula nos dice que el promedio, como es el límite inferior, vamos a poner el menos, después va a ir el cuantil y eso va a ir multiplicado por la desviación dividido entre la raíz que se escribe así con este comando sqrt. ¿De quién? De nuestro tamaño de muestra, que va a ser n. ¿Listo? Entonces, una vez ya escrito, pues voy a llamar a mi límite inferior y pues vamos a ver si lo corre de manera correcta. Listo, acá me parece que es de 3,47. Ahora, para hallar el límite superior, va a ser, voy a copiar esto mismo porque la fórmula solamente cambia en un aspecto y es en este signo. Como es el superior, acá ya va el signo más. Del resto, todo es lo mismo. Y llamo
al límite superior y lo corro. Listo, entonces acá corro y el límite superior es de 4.19. Digamos que pues para efectos prácticos acá ya hemos terminado, pero si yo quiero ser un poco más organizado, yo puedo escribir acá intervalo, que es lo que me piden, igual, escribo otra vez el C, abro el paréntesis y el primer elemento va a ser aquel que puse como límite inferior y el segundo elemento va a ser el límite superior. Listo. Y acá llamo al intervalo y corro. Listo. Entonces acá en esta parte de abajo veo que mi intervalo de confianza para un 95% es de 3.47 a 4.19. Esto quiere decir que el 95% de las veces los trabajadores van a demorar en promedio este tiempo para aprender a manejar la nueva máquina. De pronto, pues en la práctica va a haber casos donde va a haber gente, trabajadores que se van a demorar más tiempo o menos. Pero pues digamos que dado a que nosotros acá trabajamos con un alfa, con un error del 5%, pues se puede dar ese caso. Pero entonces va a ser ese error o esos casos van a ser de máximo el 5%. Entonces acá ya hemos estimado el promedio poblacional, ¿sí? El parámetro del promedio que está dado por este intervalo.